Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Tengo alguna experiencia en plantas de tratamiento de aguas residuales, en planta San Fernando en Medellín y planta de Bello en Medellín. Yo estuve en mantenimiento en San Fernando 10 años. En la planta de Bello, desde que empezó la construcción hasta que la dejamos operando y la entregamos a empresas públicas. De ahí estuve aquí un rato en el pasado y ahora regreso. Entonces vamos a mirar algunos aspectos de los equipos y los sectores donde los tenemos y más o menos qué función cumplen en esos sectores. Ustedes, como ya están familiarizados con algunos de ellos, entonces yo creo que nos va a ser mucho más fácil. De todas maneras, cualquier cosa que se vaya ofreciendo en el camino, entonces me van comentando y tratamos de resolverla. Lo primero que vamos a mirar, pues, que este proyecto es un proyecto a nivel nacional de infraestructura muy buena. Es una mega obra donde están involucrados, pues, propiamente la Petrar Salitre, la CAR, que fue uno de los promotores de que la planta se hiciera para el saneamiento del río Bogotá, y BK, que es la gente que está haciendo la interventoría, lo que llaman la gerencia, y el Banco Mundial, que fue el que prestó la plata para que este proyecto se hiciera efectivo. Entonces vamos a dar una capacitación de lo que es el tratamiento en la Petrar Salitre. Entonces empecemos por conocer un poquito de las generalidades del agua. Ahí está más o menos un índice de los temas que vamos a tratar. Vamos a ver generalidades del agua, el alcantarillado de Bogotá, el plan de saneamiento, la planta Petrar Salitre y los diferentes sistemas que la componen. Como vemos, es el agua influente, que es el agua que está entrando, el pretratamiento, que es el primer sistema que vamos a encontrar acá, y los equipos que hacen pretratamiento y propiamente en qué consiste. El tratamiento primario, tratamiento secundario, que ese ya es nuevo para ustedes porque la primera fase no tiene tratamiento secundario. Espesamiento de lodos, que espesamiento sí tienen ustedes equipos de espesamiento, y la digestión anaerobia, que también tienen digestores, y el control de olores. Esas son las partes básicas de una planta con tratamiento secundario. Y vamos a mirar lo que son generalidades del agua. El 97% del agua del planeta es agua de mar. Un 2% está atrapado en los cascos polares y glaciares. Existen grandes reservas de agua fresca debajo de la superficie terrestre. La gran cantidad de estas se encuentran tan profundas que no se pueden explotar desde el punto de vista económico. Menos de un 5% del total del agua fresca es lo que está disponible en el planeta. O sea, nosotros no tenemos casi nada de agua de toda la cantidad de agua que hay disponible. Si fuéramos a coger el agua que hay en el planeta y lo que tendría un galón, más o menos el agua disponible, sería lo que cogería una cuchara de todo un bidón de esos. El comportamiento del agua es muy diferente a compuestos similares en densidad, capacidad calórica, de tensión superficial. Debido a su composición molecular, se considera como el solvente universal. O sea, el agua sirve como solvente para la gran mayoría de productos químicos.
Esta capacidad de solvente del agua no se encuentra en la naturaleza como una molécula simple de H2O, sino que tiene muchos otros componentes que le dan características especiales. Por eso es que el agua es necesaria en la vida. ¿Qué parámetros del agua consideramos? Temperatura, color, sabor y olor, conductividad, pH, dureza, concentración de elementos sólidos, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, materia orgánica biodegradable, microorganismos, que son bacterias, virus, algas y protozoos. Unos son que buscamos para que no tenga una buena consistencia, la podamos utilizar como agua potable, y los otros son contaminantes que tiene y condiciones necesarias para que nosotros la podamos mejorar, que es lo que vamos a hacer en esta planta. Tenemos un agua residual llena de contaminantes, con cero oxígeno, en unas condiciones ya deprimentes, malos olores y todo este tipo de cosas. Y aquí con la planta, pues como ya ustedes pueden ver, está saliendo más o menos cristalina, con un contenido de sólidos ya con unas características que están definidas por las normas. Y lo mismo el DBO, o sea, la demanda bioquímica de oxígeno, que es, enseguida miramos exactamente qué es la demanda bioquímica de oxígeno. Es una cantidad necesaria de oxígeno que se necesita para que pueda haber vida. Entonces, vamos a definir lo que son sólidos que encontramos. Tenemos sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Los sólidos suspendidos son partículas orgánicas, fibras de plantas, algas, bacterias, etc., inorgánicos, arenas y minerales. Y los sólidos disueltos son la cantidad de son los que están disueltos de tal forma que no se pueden separar, o sea, ya están como solución. La cantidad de sólidos suspendidos se termina filtrando la muestra de sólidos que queda en la muestra. Lo que queda en la muestra son los sólidos suspendidos. El resto se consideran sólidos disueltos, o sea, son los que están emulsionados y no los podemos atrapar. Vamos a ver qué es lo de DBO. La demanda bioquímica de oxígeno se mide por la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias o microorganismos en el proceso de estabilización de la materia orgánica. Medida indirecta de la cantidad de materia orgánica se llaman como DBO5. El 5 es por el tiempo que está, ustedes ya conocen, el tiempo que tiene que permanecer la muestra para poderla analizar. Y la DQO, la demanda química de oxígeno, que mide la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar completamente la materia orgánica mediante un agente químico oxidante. Uno piensa que lo único que se oxida es el hierro o los metales. No, la materia orgánica también se oxida. Y por eso necesitamos una cantidad de oxígeno muy grande para poderla oxidar y poder formar FLOC y poderla concentrar para poderla separar en la planta. El DQO, o sea, la demanda química de oxígeno, es mayor que la de DBO. O sea, nosotros removemos una cantidad de DBO y todavía queda mucha DQO que no podemos remover. Vamos a ver lo que es el plan de saneamiento. Anteriormente, nosotros tenemos una construcción, una casa. ¿Y qué era lo que hacíamos anteriormente? Cogíamos el alcantarillado, se fue para la quebrada. Y a nadie le importó, y así fue creciendo y fuimos contaminando. Entonces, para empezar a sanear las quebradas, se empezaron a hacer alcantarillados. Bueno, aquí no lo tengo. Entonces empezaron a hacer alcantarillados al lado y lado de las quebradas. Entonces nosotros sacábamos de la casa la red
y la metíamos a ese alcantarillado y saneamos la quebrada. Pero la quebrada y el río van a manejar diferentes situaciones. Entonces, esos alcantarillados ya habíamos saneado un poquito la quebrada, pero el río lo íbamos a contaminar. Entonces, a raíz de eso, se formaron colectores a la huila de los ríos, que empezaron a recibir los alcantarillados que venían de las quebradas. Y ahí se montaron las plantas de aguas residuales para tratar esos alcantarillados y poder llegar al río propiamente unas aguas ya sin tanta contaminación, con un porcentaje de oxígeno disuelto y con unos sólidos disueltos y habiendo retirado una cantidad de sólidos. El río Bogotá, ustedes saben más que yo no soy de aquí, tiene su nacimiento en el páramo de Guacheneque, en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Tiene una superficie de 143 de hectáreas y una población más o menos de 1.297.752 habitantes en ese sector. Y más de 9.000 hectáreas de páramo se han perdido en la cuenca del río Bogotá. La población del río Bogotá es 75% urbana, 25% rural. Alcanza un grado 8 en contaminación sobre 10 por descargas de aguas residuales. O sea que está colmatado, ya es una cloaca prácticamente. El total de kilómetros del río Bogotá, 336 en la cuenca alta, 145 en la cuenca media y la cuenca baja de 143 kilómetros. El río Bogotá cubre el 32% de la superficie total del departamento de Cundinamarca. Ahora, la planta del salitre. Esta es una foto que es un poquito vieja. Entonces, cuando estábamos en construcción, ahora pues ya ustedes sí podemos actualizar eso más adelantico. Y ya tenemos todas las estructuras prácticamente terminadas, la planta en operación. Y vamos a tratar supuestamente hasta 7 metros cúbicos, que sería lo que tenemos inicialmente. La planta está construida para 7 metros cúbicos por segundo. Como les decía inicialmente, este es un proyecto que es una mega obra y trae muy buenas condiciones para mejorar el río Bogotá, para que pueda ser turístico, para quitar los malos olores, problemas que hay con desaneamiento y enfermedades en las orillas. Para la gente que vive en las orillas del río, pues hay muy malas condiciones. Entonces, con esta planta el proceso se va a mejorar. Aquí tenemos un layout de todo lo que es la planta. Vamos a mirar por partes qué es lo a qué corresponde cada una. Como podemos ver, la línea A corresponde a los decantadores primarios, la B corresponde a los decantadores secundarios, la C a decantadores secundarios frente 2 de edificio de gerencia. El casino y portería. La F, la obra de entrada. Esta parte es la planta fase 1. Y aquí tenemos el canal y la obra de entrada. En esta zona tenemos el canal de tormentas, para cuando tenemos una cantidad de agua mucho por encima de lo que realmente puede tratar la planta. En ese canal de tormentas vamos a almacenar
un exceso, porque no podíamos entrarlo todo a fase 2. Podemos tratar 14 metros entre fase 1 y fase 2, y el resto lo vamos a acumular, y cuando ya baje la tempestad y bajen las condiciones, entonces lo devolvemos y lo vamos a tratar. Entonces por eso se hizo ese canal de tormentas. El G sería el edificio administrativo, que es aquí donde estamos. El H son los biológicos, son los tanques de aireación. El I son las zonas de disposición y el futuro parque. Pues ya el parque ya está construido también, no se ha puesto en operación, pero próximamente se va a colocar en operación. El I es la zona, y el J son la zona de digestores anaeróbicos, que tenemos 8 digestores, una capacidad creo que de 11.000 metros cúbicos cada uno. Los digestores son algo así como un estómago que va a digerir la materia orgánica y va a descomponer esa materia orgánica en lo que son lodos, gas metano y agua. El gas metano que sale como gas, el lodo lo vamos sacando y el agua queda incorporada al lodo, que después lo procesamos y lo sacamos en las centrífugas. Un diagrama de flujo, no solo para Peter Salitre, sino para cualquier planta de aguas residuales con un tratamiento secundario, sería más o menos lo que tenemos acá. Entonces, tenemos un área de entrada de material, del agua residual, y tenemos, lo primero que encontramos es el cribado. El cribado es una parte donde vamos a retirar sólidos. Entonces tenemos una primera reja que tiene 38 milímetros entre barras y tiene un rastrillo que pasa y la basura que se quedó ahí la coge y la saca y la entrega a un transportador. Luego tenemos otra reja que tiene de lámina perforada, que tiene 3 milímetros de agujeros, para que pase material por debajo de 3 milímetros, y todo lo que sea por encima de 3 milímetros se queda y es sacado para que lo retiremos, y por eso le damos una disposición final. Todo lo que son basuras se quedaron en las rejas. Luego vienen los tanques desalenadores. En los tanques desalenadores vamos a retirar la arena. La arena pasó por las rejas porque es un material pequeño y lo vamos a retirar en los desalenadores, y por eso tenemos también una disposición final de arenas. Entonces ya miramos los equipos con que vamos a retirar estos tipos de materiales. Luego tenemos los tanques de tratamiento primario. Esos tanques no necesariamente tienen que ser circulares como los de acá. Los hay circulares, los hay rectangulares, en diferentes plantas, dependiendo del diseño. Porque unos los diseñan los alemanes, otros los diseñan los americanos, otros los diseñan españoles. Entonces, dependiendo de quién lo diseñe, entonces son de diferente forma geométrica, pero no tiene que ser que sean circulares o sean rectangulares, eso no importa. Lo que necesita manejar es un tiempo de residencia y el equipo que va a remover los sólidos que se sedimentan. Entonces, de los tanques de primario sacamos un lodo a espesamiento. Entonces, lo que se sedimenta en los tanques lo llevamos a un espesamiento.
La línea de agua siguió, pero aquí en los tanques de primario más o menos dejamos un 35% de sólidos. El otro 65% continúa el proceso. Y entonces venimos a los tanques de aireación y con esa cantidad de aire nosotros tenemos para ello unos turbosopladores que nos están metiendo cantidad de aire muy grande, algo así como 57.000 CFM por cada uno de los equipos que está funcionando. A veces lo repartimos de los tanques para mantener una cantidad de oxígeno disuelto en los tanques de aireación, para que no se formen espumas, para que se mantengan las bacterias. Las bacterias vienen en el agua residual y las podemos inocular ahí en el tanque, precisamente con la cantidad de oxígeno que le inyectamos. Es como si estuviéramos regando una matica para que empiece a crecer. Asimismo, ese aire es el que le va a dar vida a las bacterias. Son los protozoos, unos animalitos diminutos que van a ayudarnos al proceso. Por eso se llama proceso biológico. Una vez le inyectamos esa cantidad de aire, lo oxidamos y le damos una cantidad de oxígeno disuelto, y le generamos vida. Y entonces hay una cantidad de bacterias que están acá y algunas se pasan, claro que se pasan. Y lo mismo pasa mucho lodo todavía sin procesar. Entonces por esa razón es que tenemos que devolver unos lodos activados. Están activados porque ya fueron activados con aire y son activados y los retornamos a que vuelvan a entrar al tanque de aireación. Es lo que aquí llamamos el RAS. Este que estamos moviendo aquí, bueno, hay un RAS y hay un WAS. El WAS es un lodo de desecho del secundario. O sea, el RAS y el WAS es igual. La consistencia de uno y el otro es la misma. Simplemente uno lo vamos a desechar porque si no, ¿cómo? No eliminaríamos la carga de aquí al equipo. La tenemos que eliminar, la tenemos que sacar. Entonces esa la llevamos a los espesadores y la vamos a mezclar con los lodos primarios porque ya lo concentramos más. Entonces ahí vamos a sacar, digamos, teníamos un 65% y vamos a sacar más o menos un 60%, el 60% más, dejando más o menos un 5% de sólidos en el material que va a salir al efluente, o sea, en el que va a volver al río. Entonces ahí nunca vamos a sacar al 100% los sólidos. La norma nos permite que podamos sacar un poquito, que podamos dejar un poquito y de todas maneras también un oxígeno disuelto para que mejoren las condiciones, para que vuelva a haber vida en el agua, para que en un futuro podamos navegar el río, para que podamos pescar inclusive. Si se siembra algún tipo de pez, se puede pescar porque ya va a haber oxígeno. En este momento no se puede pescar porque no hay forma de que haya vida. Pero en un futuro, cuando el río ya esté saneado y tenga oxígeno, sí pueden volver a haber peces. Y la gente va a poder navegar en el río y no va a sentir esos malos olores y van a haber muy buenas condiciones. O sea, que esa agua tiene que ser clasificada para recreacional o para uso agrícola. No, nunca va a ser potable. Porque antes de ser potable tiene otras dos clasificaciones, que es recreacional y agrícola. Sí, puede utilizarse para riegos y puede utilizarse pues y no van a haber contaminaciones, digamos, no van a haber zancudos, no van a haber todos animalitos que generan las aguas residuales. La gente que vive en las riberas pues va a vivir mucho mejor porque no van a tener los malos olores, no van a tener zancudos, no van a tener tantos problemas como los que tienen actualmente.
los lodos que salen, de los que van a los espesadores, los llevamos a digestores. Entonces, lodos primarios y lodos secundarios que se llevaron a los tanques espesadores, los llevamos a los digestores. En los digestores se va a dar un proceso donde hay unas condiciones que se necesitan. Se necesita que haya temperatura y que haya suficiente comida para las bacterias. Igual que en el proceso biológico, aquí también van a inocular otro tipo de bacterias, pero son diferentes. Estas son con mucho aire y estas son en ausencia de aire. Estas son anaeróbicas y estas son aeróbicas. Entonces, durante ese proceso, que es un proceso de más o menos 20, 22 días, que el lodo va a permanecer en el digestor y va a estar en unas condiciones de calentamiento. Tiene que mantener una temperatura por encima de 30 grados, pero no más de 38, o sea, de 30 a 38 grados, preferiblemente 36. A 36 grados de temperatura y recirculando. Hay que tener una agitación interna para que el lodo no se sedimente, y una recirculación para mantener la temperatura, porque si no recirculamos la temperatura se cae, y una alimentación continua para que las bacterias tengan alimento y puedan procesar y puedan producir el gas. Este gas es un gas metano. Entonces los carbonos, hidrógenos y oxígenos, como les decía ahora, van a formar gas metano, agua y el lodo que queda ya digerido. Una vez el lodo está digerido, el gas metano lo llevamos para un proceso y vamos a producir energía con él. Entonces, le hacemos un acondicionamiento, le mejoramos condiciones con una cantidad de equipos, le quitamos humedad, le quitamos silosanos y lo podemos utilizar para generar energía, que más o menos nos va a producir el 30% de la energía que consumen los equipos de la planta. Nosotros no podemos producir energía para sacar la red, porque no podemos vender energía, pero la que vamos a aprovechar, la vamos a aprovechar dentro de la planta internamente, y eso más o menos un 30% de la energía que consume la planta. El lodo digerido, después de 20, 22 días, como les decía, va a salir y lo vamos a almacenar en unos tanques de lodo digerido. De ahí lo llevamos a unas centrífugas deshidratadoras. ¿Por qué lo tenemos que llevar a centrífugas deshidratadoras? Porque es un lodo que vamos a desechar, ya para llevarlo a un relleno sanitario, para utilizarlo como abono, para darle otro uso. Eso tiene muchos usos industriales, porque también puede ser como subbase para hacer carreteras, también se usa. Pero para eso necesitaría un secado térmico. Para utilizarlo como abono, en algunas partes después de que se hidrata, lo vuelven a diluir y lo riegan con bombas en potreros, por ejemplo, para recuperación de taludes, porque eso es materia orgánica útil y es un abono muy bueno. Entonces, si nosotros fuéramos a utilizar carrotanques para sacar todo ese lodo, sería muy costoso. Por eso lo deshidratamos, para que no sea tan costoso el transporte. Ya una vez deshidratado, lo transportamos, lo llevamos a silos, y de silos lo sacamos, lo llevamos para una disposición final. Puede ser un relleno sanitario o un aprovechamiento en algún lado, como abono. Es el que está más cerquita, es el más fácil de poner en servicio. La planta tiene capacidad de tratar 7 metros cúbicos de agua residual.
se trata aproximadamente el 50% de las aguas residuales generadas aquí en la ciudad de Bogotá, beneficiando a 3,5 millones de habitantes. Recibe para el tratamiento de las aguas residuales industriales, comerciales y residenciales, y en momentos las aguas lluvias. Entonces a veces llegan muchas cantidades porque los alcantarillados son mixtos. Entonces cuando un alcantarillado es mixto recibe aguas residuales y aguas lluvias, no es lo normal, porque las aguas lluvias no tendrían por qué venir acá. Pero como en un principio no se hizo así, entonces los alcantarillados para manejar solo residuales o solo lluvias no están diseñados para eso. Entonces con el tiempo, en la medida que hay urbanizaciones nuevas y hay nuevas situaciones, entonces sí se tratan de separar para que no llegue tanta carga a las plantas y el tratamiento sea un poquito menos costoso. Entonces, las características del agua de entrada. Ahí podemos ver más o menos un pH de 7,01, un DQO de 630 miligramos por litro, un DO 300 miligramos por litro y unos sólidos suspendidos totales de 285 miligramos por litro. Y además, basuras y arenas. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿de dónde vienen las basuras y de dónde vienen las arenas? Si uno por el alcantarillado no está tirando en los sanitarios basura y arena, ¿de dónde? Precisamente por lo que les decía, los alcantarillados son mixtos. Nosotros tenemos una cultura también de que vamos tirando las cosas por cualquier parte. Entonces tiramos basura a las calles. Cuando llega esas basuras se meten al alcantarillado y aquí vienen. Lavaderos de carros, estamos lavando el carro y toda esa arena se mete a los alcantarillados. Hay empresas que manejan diferentes productos y desechos, donde a veces llega mucha basura. Es muy típico en estas plantas, en las rejas se tienen muchos problemas por estopas, de los textiles, de las estopas de los lavaderos, de la indisciplina que mantenemos. Te llega trapos, estopas, mucha cosa, y eso afecta mucho, digamos, las rejas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, aquí vemos los equipos de pretratamiento. La cuchara bivalva es lo primero que encontramos a la entrada de la planta. Esa cuchara, cuando el agua entra a la planta, encontramos una reja grande. Y antes de la reja, o sea, lo que es aguas arriba, hay un pozo de sedimentos. O sea, lo que llegue cascajo, piedras y cosas grandes va a quedar ahí en ese tanque de sedimentos. Y con esa cuchara vamos a llegar al fondo y vamos a sacar eso. A veces queda una nata. Es debido a que hay una reja. Entonces esa reja dejó mucho material. Esa reja creo que tiene 100 milímetros entre barras. Entonces lo que esté por encima de 100 milímetros, o sea, lo que es muy grueso, se queda ahí y lo sacamos con la cuchara. Llegan troncos de madera. En alguna planta donde yo he estado llegó un tronco, pero esos gruesos, un taco de madera, haga de cuenta, como esa columna. Una vez llegó un ternero y entonces esas cosas no pasan el primer filtro, que es la reja de muy gruesos, y lo sacamos con la cuchara. Luego vienen las rejas, que como vimos ahora en el hallado inicial, son rejas de gruesos y rejas de finos. La reja, nosotros tenemos 10 canales de rejas aquí en la planta. O sea,
Tenemos unas en 10 rejas de gruesos y luego tenemos en otro sitio 10 rejas de finos. En las rejas de gruesos tenemos 11 metros de profundidad, o sea que esas rejas son muy esbeltas y necesitan mucho mantenimiento. Ahí se queda mucha estopa, se queda mucha cosa que afecta el funcionamiento y son cosas que vamos a tener que hacer, vamos a tener que recurrir a mantenimientos muy frecuentes para limpiarla porque tiene unos elementos de rodadura que se atrancan y si no le hacemos mantenimiento, ellos se frenan y entonces van a empezar a rastrillar y si son redondos, entonces se van a volver planos y se pierde la eficiencia y aparte de eso va a generar mucha fricción y va a aumentar los amperajes de los motores y va a generar una cantidad de problemas de mantenimiento y operación y van a estar indisponibles, que no es nada recomendable porque se pierde el funcionamiento de la planta como tal. Cada canal tiene compuertas a la entrada y a la salida. Son compuertas, en este caso creo que son CMO, la marca. Y por cada canal de eso vamos a manejar más o menos 1.6 metros cúbicos por segundo tenemos capacidad de manejar. O sea que nosotros nunca necesitamos tener los 10 canales abiertos, sino dependiendo del caudal que manejamos una determinada cantidad de canales para que tengamos unas rejas disponibles que no están en operación y en un momento dado podamos reemplazar. Y a la vez no estamos consumiendo tanta energía porque no es necesario consumir toda la energía poniendo a funcionar todos los equipos. Las rejas descargan a un canal. Inicialmente habían previsto unos tornillos. Ustedes creo que tienen bandas transportadoras. Ese canal funciona con agua. Entonces tenemos un bombeo que está metiendo un caudal de agua a ese canal para que el agua sea la que transporta el material que sacó la reja. Ese canal nos lleva a unos separadores donde cae agua con toda la basura y aquí vamos a separar la basura del agua. El agua vuelve al proceso, la basura la sacamos por este tubo que sale como prensada y escurrida y nos lo entrega a unos contenedores. Entonces, como pueden ver, son una cantidad de equipos que tenemos ahí. Las rejas tienen la reja como tal. O sea, en el caso de las rejas gruesos, tiene la cadena y los rastrillos. Y para eso, pues necesita un motorreductor que esté moviendo esa cadena. Tenemos el underchannel, que es el transportador, y ese necesitó aguas arriba, una bomba que estuviera entrando el caudal suficiente allá para que arrastre la basura. Necesito una bomba que meta el caudal allá para que arrastre la basura. Entonces, a raíz de todo eso, pues también hay una cantidad de instrumentos involucrados para que eso pueda funcionar automáticamente. Entonces tenemos sistemas de control de nivel, tenemos sistemas de solenoides que están en este sistema para permitir el agua de entrada, porque no necesariamente estamos metiendo agua continuamente, sino cuando la reja arranca. Si hay una reja arrancada, entonces entra agua. Si no está arrancada, ¿para qué vamos a estar metiendo agua? Entonces tenemos sistemas de control para el funcionamiento de esos equipos. El compactador tiene un sistema de agitación
que es, haga de cuenta, una bomba, pero abierta, sin impulsor, sin caracol, que está por aquí en este lado atrás. Es esta. Esta tiene un impulsor, es un motor con un impulsor, que es un agitador. Haga de cuenta como una lavadora en la casa, que tiene un sistema abajo que está moviéndose. Este está continuamente circulando y es para mantener la agitación. Tenemos un tornillo transportador que está cogiendo la basura que ya se decantó, porque esto está entrando agua, el agua está saliendo, hay un tamiz aquí en la parte de abajo para que el agua escurra, y aquí tenemos la salida. Y cuando eso tiene un sistema de automatismo que baja el nivel, y entonces toda la basura que haya, para que no quede como nata, porque hay basura que flota, entonces toda la basura se asienta, y en ese momento el tornillo la va sacando. Aquí en esta parte solo es tubo, ahí no hay ningún equipo aparte del tubo, pero esto es como un extruder. Un extruder tiene una boquilla y hasta ahí llegó la hélice del tornillo, y entonces empieza a empujar y a hacer presión. Esa presión es la que hace que eso descargue la basura y la lleva a un contenedor, y ese contenedor ya la sacamos hacia un relleno sanitario. Luego de las rejas de gruesos, que como les dije tienen 38 milímetros, tenemos el bombeo de entrada o bombeo de influente. Cada bomba de esas va a manejar 1.67 metros cúbicos por segundo. Si nosotros manejamos 7 metros cúbicos a la capacidad máxima de la planta, no tenemos que tener la bomba funcionando completamente. No tenemos que tener las 10 bombas ni los 10 canales funcionando. Entonces, con una parte podemos manejar todo el caudal. Entonces, ¿por qué tenemos 10? Porque nosotros podemos manejar hasta 21 metros cúbicos en un momento dado. Cuando llega una tormenta o algo por el estilo, para que la planta no se nos inunde, tenemos que buscar la manera de sacarlas. Y de todas maneras necesitamos tener en stand-by, porque los sistemas tienen que tener una redundancia. Entonces, por eso tenemos. Son bombas de tipo cardánico, de pozo seco, que, como ustedes conocen, las bombas pues tienen su caracol, tienen impulsor, tienen sellos mecánicos. En este caso pues tienen el cardán, que es el eje, y el motor, que lo tenemos en la parte de arriba, que ahorita de pronto tenemos una foto más adelante donde lo vamos a ver. Ese motor, ¿por qué se puso allá? Porque es que a veces ocurre, esto se inunda. Por cualquier situación que pueda haber pasado, y hubo una fuga grande o algo se dañó, y eso se puede inundar. Entonces, para que no se quede sumergido el motor y no se joda, entonces se inventaron las bombas con el eje cardánico. En la mayoría de las plantas son bombas que no son de eje cardánico. El motor está simplemente con un eje y unos acoples, y puede ser el motor vertical o el motor horizontal. Eso no tiene consistencia. Aquí lo que importa es la succión y la descarga. Estas son las descargas, o sea, sale por aquí, y la succión está en el centro, como en todas las bombas tradicionales. Aquí simplemente es una bomba grande, pero tiene lo mismo que tiene una bomba pequeña. En el caso de ustedes, lo que ustedes manejan en la entrada son tornillos de Arquímedes. Ya los tornillos de Arquímedes todavía se usan en algunas plantas, pero ya están cambiando eso por bombas.
porque como el tornillo se desgasta en las hélices y se pierde eficiencia y tienen a veces problemas de funcionamiento, de mantenimiento de los cojinetes, entonces por eso ya se están usando mucho las bombas. Incluso hay plantas donde esas bombas no son de pozo seco, sino que son bombas sumergibles. Y esas bombas sumergibles sí traen más inconvenientes que las de pozo seco, porque a veces entra demasiada arena y como estamos aguas arriba de los desalinadores, de las bombas se quedan allá metidas en la arena y se ahogan en la arena y no van a tirar caudal. Y después es un problema para sacarlas de allá. Tenemos, ya vimos las rejas. Después de este bombeo tenemos la entrada a los canales de rejas de finos. En este caso son como de 1,60 creo que es la profundidad. Las rejas ya son más corticas y son de lámina perforada. Ya no son de rastrillos y que corren así, sino que corre toda la lámina a través de toda la reja. Es como un tornillo, como un sinfín. Sí. Hay unas bombas de entrada. Sí. Estaba haciendo una ronda con el operador. ¿La qué? Una ronda con el operador. Y me dijo que esas bombas tocaba purgarlas diariamente porque no tiene por qué. Hay un problema de montaje o un problema de operación. Pero no necesita purgarlas diariamente. Después de que ella esté arrancada y purgada, es más, es que el sistema como funciona es automático, o debería ser automático. Pero yo entendí en el recorrido que se hicieron el día de ayer. Ellas por vibración cambian su ruido y tienen una válvula que es la que habla mi compañero, la cual generan una purga que va a un pozo en una esquina. No, eso es otra cosa. ¿Sí? Las bombas normalmente tienen un sistema, tienen un sello mecánico. Sí. Ese sello mecánico tiene una refrigeración. Esa refrigeración es la que va al pozo que usted me está diciendo. Pero no tiene que ver nada con el funcionamiento de la bomba. Si la bomba deja de tirar fue porque cogió aire. Y si cogió aire hay que purgarla. Pero cogió aire por alguna otra circunstancia o porque la columna está muy bajita. Si la columna está muy bajita, entonces, si por ejemplo tienen varias bombas funcionando y están trabajando con un caudal mayor que el caudal de entrada, el nivel se les cae demasiado y de pronto se les cayó tanto que la bomba cogió aire. Pero es cuestión de operación, no es problema de la bomba. Si el nivel se cayó demasiado, cogió aire y dejó de tirar y hay que purgarla para volver a arrancar. Pero si eso no ocurrió, no tiene por qué pasar. Bueno, entonces volviendo, ¿alguna otra pregunta al respecto de la bomba? ¿No? Luego tenemos las rejas de finos, como les decía. Igualmente 10 canales. No tienen que funcionar los 10 canales porque no es preciso. Entonces podemos tener en stand-by. Igual que las anteriores, hay que hacerle mantenimiento. Estas ya tienen no solo un motor, sino que tienen 2 motores. Un motor es el que está recorriendo la cadena. Y otro motor es para un cepillo que hace el raspado en la reja, a los orificios, porque esto es un sinfín que está recorriendo. Entonces, es un cepillo. Ese cepillo hay que revisarlo y que se va desgastando las cerdas, de pronto necesita cambiarse. Igual que el anterior también tiene su launder channel para que descargue la basura a ese y con agua es desplazada a los equipos donde se hace la separación, igual que en las que vimos anteriormente. Luego vienen los tanques desalinadores. En el canal Landa Channel que haga la entrada del agua que de otra es un solo punto.
¿O tiene varios puntos en la No, tiene una sola entrada. Solo una entrada? Sí, una sola entrada en uno de los extremos. Y es un solo caudal constante. Mientras haya una sola reja funcionando, está entrando el caudal. Es necesario porque si no se nos acumula basura y eso cuando se colmate basura a destapar esos lander channel, quitar tornillería, eso es una locura. Y empieza a ser regueros, vienen después los malos olores, eso es un poquito... Y pasa, porque a veces, digamos, la descarga del lander channel al compactador se obstruye o se deja cerrada la válvula. Entonces se va acumulando basura y entonces eso se vuelve una locura y empieza a botar agua y a tener problemas. Entonces nos toca destapar, limpiar eso y es complicado. Por eso a veces, no sé si aquí los tenemos, son dos sistemas. Digamos un lander channel para 5 rejas, sí, así está aquí. Un lander channel para 5 rejas. Y el otro para las otras 5. De tal manera que si alguno de ellos se obstruyó, pues tenemos el otro sistema. Si no tenemos rejas arrancadas de ese lado, entonces tenemos que arrancarlas, abrir los canales, ponerlas a trabajar, y organizar todo, y suspender el que tuvo el problema, y sacarlo de servicio, y sacar de servicio las rejas, cerrar con puertas. Hay que hacer todo un proceso para que no vamos a tener problemas de operación. Luego vienen los desarenadores, que son unos puentes que están haciendo un recorrido longitudinal de ida y vuelta. Tienen unas bombas sumergibles que van colgando y van cogiendo agua con arena del fondo. No les había comentado, pero digamos, en la zona de rejas, a veces se tienen unos sopladores también, tiene entradas de aire. Y aquí en los desarenadores hay aire. Ese aire es para empezar a oxigenar el agua y para que empiece a flocular y para que se baje la densidad. Como le metemos aire, se baja la densidad. Y como bajamos la densidad, ¿qué pasa? Las partículas pesadas, en este caso la arena, se van al fondo. Y por eso es que le metemos aire ahí, para que empiece a inocular y las partículas pesadas se vayan al fondo. La bomba saca a un costado agua con arena. Esa agua con arena viene a estos equipos que los llamamos lavadores de arena. Llega por encima, hace un vórtice y se va precipitando. Y tenemos un tornillo transportador que la saca y nos la entrega a un compactador. Entonces, si eso tiene que hacer vórtice, tenemos un motorreductor acá en la parte de encima. Si esto tiene un tornillo, entonces vamos a tener un motor también en el otro lado para poder que eso actúe. Y aparte de eso, pues tenemos reboces, tenemos natas, tenemos sistemas de control de nivel, tenemos agua limpia que de pronto en un momento dado nos va a ayudar para lavar la arena que está saliendo y no salga con malos olores. Entonces tiene una cantidad de mecanismos que tienen todo su sistema de control. Y como ven, pues motores eléctricos, partes mecánicas, partes eléctricas, partes de instrumentación. Tenemos un mundo en cada uno de estos equipos, donde pueden intervenir las 3 disciplinas: mecánica, eléctrica y instrumentación. También tenemos unos sistemas de separación de grasas. Entonces las natas que llegaron aquí se separan y van a estos sistemas
que es algo muy parecido a las mesas. Pero en este caso, como las natas flotan, ellas periódicamente, cuando cogen un nivel, entonces arranca y hacen un barrido y sacan lo que hay en la parte superior y nos lo entregan a un contenedor, y ese contenedor a un relleno sanitario, igual que hemos sacado lo que nos va sobrando del proceso. Entonces, como les decía, yo creo que ya les eché toda la carreta de lo que les voy a decir aquí resumido. El objetivo del pretratamiento es aumentar la eficiencia de los otros tratamientos. Para lograr esto se remueven los sólidos gruesos, las arenas del agua residual. En algunas plantas se hace también una homogeneización del agua en tanques. En el caso de Petrasalitre, en el pretratamiento se incluye el bombeo influente, o sea, el bombeo de entrada o el bombeo, las bombas grandes esas que miramos, cuyo objetivo es darle suficiente energía al agua para que pueda pasar por gravedad a los otros procesos de tratamiento, o sea, la tira a la parte más alta de la planta. Porque ustedes se imaginan si tuviéramos que estar bombeando continuamente, llegó a las rejas, un bombeo, va a llegar a las otras rejas, otro bombeo, va a llegar al desalenador, otro bombeo, a los tanques de primario, otro bombeo. Eso es una locura, entonces, eso es escalonado. Con esas bombas están para bajitas, porque traemos el agua muy bajita. La llevamos a la parte más alta de la planta, y a partir de ahí, eso va escalonado. Para que no gastemos mucha energía precisamente. Entonces, los equipos para pretratamiento, lo que les dije inicialmente, de 100 milímetros, que es donde está la cuchara bivalva. Las rejas mecánicas de 38 milímetros de espacio entre barras, y las rejas de fino de 6 milímetros de agujeros. Las bombas de influente de 1.75 metros cúbicos por segundo. La remoción de arenas de desalenadores. Bombas, clasificación, lavado y descarga, que fueron los equipos que vimos anteriormente en las fotos. De este tratamiento quedan desechos sólidos y arenas. Separamos todo lo que ve basuras y arenas. No se remueve DBO ni sólidos suspendidos. Aunque sí es posible que pegado de la basura algo salió. Esta presentación yo las puedo compartir después a través de la gente de calidad. Entonces, yo no tengo problema con eso. Después de los desalenadores, venimos al tratamiento primario. Los tanques de tratamiento primario, pues les vamos a dejar más o menos el 30% de los sólidos, o sea, del lodo. ¿Cómo lo logramos? Porque viene mucho sólido que tiene un tamaño ya considerable, que se puede precipitar en estos tanques que tienen un volumen ya determinado, y con ese aquietamiento entonces se precipitan. Y fuera de eso ya lo oxidamos un poquito con el aire que le dimos en los desalenadores. Entonces por eso ya floculó y se sedimenta. Entonces, ¿qué equipos tenemos ahí? Como pueden ver, mucha estructura. Esa estructura está dando la vuelta continuamente, y tiene un motor. Para poder que dé la vuelta, pues tiene ruedas y tiene rodamientos, tiene una cantidad de equipos para que se pueda dar la función de rotar inicialmente. La estructura es porque tiene que raspar el fondo,
y en el fondo tenemos unas rasquetas. Entonces todo eso va a necesitar de mantenimiento. Tiene por aquí en la parte superior un sistema para... Hay unos flotantes, los llamamos las natas, que también los tiene que raspar, y tenemos por ahí en algún lugar un sistema por donde esas natas van a salir y van a ir a un tanque de donde vamos a manejar las natas por otro lado diferente. Entonces, ¿de aquí qué sale? Un lodo que se precipitó, unas natas que las sacamos por un compartimiento y las llevamos a otro tanque, y una agua con unos sólidos, ya un poquito clarificada, pero con unos sólidos que no fueron sedimentables, y van al otro tratamiento. Tenemos aquí un bafle central, porque el agua entra por una torre en el centro, y esto es para que no se riegue de tacada, sino que empiece a regarse y a repartirse y tenga un buen recorrido para que pueda sedimentar, porque va a tener un tiempo de residencia en el tanque, porque si no, no sedimenta. Fuera de eso, esto no es un agitador, esto es un barrelodos, por eso es que funciona tan despacio. Ustedes a veces no pasan por allá a la carrera y no lo ven mover, porque eso está girando a una velocidad muy lenta. Entonces, para que la velocidad sea lenta, tiene múltiples reductores, puede tener hasta 3 reductores uno tras otro. Y en los reductores, pues ustedes ya saben los problemas que se presentan, de retenedores, de rodamientos, de piñones, de ejes. Y aparte de eso, pues la parte eléctrica también falla. De instrumentación ahí pues tenemos de sistemas de sobretorque, por si de pronto se da un sobretorque, entonces no se vaya a quemar el motor. Tenemos un sistema que acciona la parte donde están las natas. Cuando el carro va a pasar por ahí y el barrenata se está acercando un poquito antes de que pase el barrenata, entonces tiene una palanca que va a accionar una válvula, esa válvula abre una compuerta con aire. En fin, va a tener una cantidad de sistemas que nos van a... Esos sistemas nos van a controlar el proceso. Tenemos pues unas ruedas que con el tiempo se van gastando y que vamos a necesitarlas cambiar en algún momento, y esas ruedas para que puedan rodar, pues tenemos unas chumaceras. A veces eso coge unos ruidos, y es porque por algún momento, porque se están pegando o porque se desplazaron y no tienen la misma distancia con respecto al eje. Entonces, ellas tienen que estar orientadas con respecto al eje para que puedan andar en círculo, como si fuera un compás. Si la orientación no se da, entonces la llanta se desgasta más y empieza a hacer un ruido, porque cada que corre un poquitico ya trata de desplazarse. Entonces, cuando ustedes oyen un ruido como un traqueteito en esas ruedas, es porque eso está pasando. Ustedes van a notar de que en el piso van a encontrar como el desgaste del material, ya sea poliuretano, caucho, en fin, del material que estén hechos las rejas, las ruedas. Y hay que tratar de corregir el problema para que tengamos mucha más durabilidad de los elementos. Sí. En el centro del puente, ¿qué tipo de problema lleva? Lleva una especie de rodamiento que tiene que ser lubricado para que pueda rodar. Un rodamiento axial, porque tiene que soportar todo el peso.
A veces en algunas partes solo tiene como una especie de una bola que sirve como el eje sobre el cual rueda eso. Pero sí, tiene que tener un rodamiento y aquí tiene como unas bisagras para coger el brazo. Aquí, como pueden ver, tenemos los tanques del tratamiento primario. Esto es una foto vieja, pues, y todavía no teníamos la planta en operación. Entonces podemos ver que el sistema, aquí es donde llega el agua influente y va a repartir a estas arquetas, que son las que van a servir de distribuidores. Cada una de ellas sirve para 3 tanques. Entonces tiene sus respectivas compuertas. La compuerta que entra a este tanque, la compuerta que da a este y la compuerta que da a este. Y asimismo estas va a tener las compuertas. Aquí tenemos la que nos da paso para allá, otra que da paso a la planta actual, a fase 1, y otra que da paso directamente a los tanques de aireación. Por si por cualquier motivo no podemos pasar por ahí, lo pasamos a... hay bypass, hay diferentes bypass. No es lo debido que pasemos a los tanques de aireación sin pasar por primario, porque se nos va a hacer un poquito más tedioso y se va a acumular mucho lodo en el secundario y el manto de lodo va a ser mucho mayor y pueden generarse problemas, porque si tenemos un manto de lodo muy alto, entonces la fuerza que tiene que hacer el raspador para moverse, para desplazarse, ya lo vemos que ese es un poquito diferente a este, es mucho mayor. Entonces los motores pueden sufrir o quedarse pegado y se dispara y no nos damos cuenta. Cuando menos pensamos tenemos eso colmatado del todo. De los tanques primarios, el lodo primario lo llevamos a unos espesadores. Ustedes tienen espesadores en la fase 1. Aquí también van a haber espesadores, incluso hay uno construido y 2 de los digestores que ustedes tienen van a ser espesadores. Se van a convertir en espesadores. El espesador es otro tanque muy similar al anterior, que dentro tiene un sistema de una estructura, rasquetas, y por eso tiene su reductor acá. Esto es más o menos en el fondo tiene un sistema, lo que les decía ahora también. Sí, tiene cono, pero ahí en el cono tenemos un soporte. Y ese soporte tiene normalmente, como les decía ahora, una bola también, que va a soportar la carga, va a ayudar a soportar la carga, para que este sistema no sea el que carga completamente, sino que está cargado de aquí y está cargado en la parte de abajo también. Y tiene unos bujes y unas guías que en el tiempo pues va a haber que llegar al mantenimiento, desocupar esos tanques para hacer mantenimiento tanto a las rasquetas, a la estructura y al sistema de la parte inferior, y asimismo pues a estos reductores. Ya la carreta, como les dije, ya la eché, pero vamos a repetirla ya sintetizada. El objetivo del tratamiento primario es remover aquellos contaminantes que se puedan sedimentar y algunos suspendidos o aquellos que puedan flotar como las grasas. En el tratamiento primario se puede remover del agua residual de un 40 a 60% de sólidos y un 30 a 40% de la EBO.
ya empezamos a quitar mucha contaminación. Entonces por eso la DO nos va mejorando. En Salitre el tratamiento primario se hace en tanques de sedimentación circulares con un barrelodos que recorre el fondo, entregando los lodos para ser bombeados a la otra parte del proceso. Para que exista una sedimentación adecuada, se debe permitir que el agua se calme para dejar que las partículas pierdan velocidad y lleguen al fondo de los tanques. Yo les decía que el barrelodo no es un agitador, por eso es tan despacio. El tamaño del tanque es el que rige para una partícula que se pueda sedimentar o no. El residuo principal del tratamiento primario es un lodo, llamado lodo primario, que tiene una concentración de sólidos más o menos del 2%. Con esta concentración pasa espesamiento por gravedad en los tanques espesadores. O sea, tiene 2%. Pues los tanques espesadores los llevamos a una consistencia más o menos de 6%, y ya con ese 6% lo podemos llevar después a digestores, porque al digestor, si le llevamos mucha agua, las bacterias nunca van a tener alimento suficiente. Entonces tenemos que llevar un lodo concentrado. Sí, ¿me vas a preguntar algo? Ahora, después de primario viene el tratamiento biológico. Como les dije en un principio, nosotros en los tanques de aireación tenemos una cantidad de parrillas. Por todas estas parrillas está entrando aire. Entonces, por eso es que ustedes ven el burbujeo continuo. Entonces, este es el principio del tratamiento biológico y lo tienen las plantas que tienen tratamiento secundario. Ustedes en primera fase no tienen tratamiento secundario, entonces por eso no tienen este tipo de tanques y por eso no tienen estas parrillas. Aquí hay unas bacterias que tienen que vivir con mucho aire, y ese aire oxidó la materia orgánica, las bacterias lo asimilan, lo procesan y dan oportunidad para que flocule en el secundario. Al oxidarlo, hay unas moléculas que se van a atraer entre sí y en el otro proceso van a sedimentar. Entonces, hemos retirado un 30 o 40% que eran sedimentables. Aquí los oxidamos, los conglomeramos otra vez para que puedan sedimentarse en el secundario. Entonces, para que esto funcione, pues primero necesita un sistema de entrada donde hay una cantidad, en este caso creo que tenemos 14 compuertas a la entrada. Esas compuertas van a dar para los 4 tanques de aireación que tenemos, porque tenemos 4 tanques diferentes. En esos tanques hay unas zonas anóxicas, o sea, que no tienen aire, no tienen parrillas, que son las que están cubiertas por una losa. En esas partes que están cubiertas por una losa, adentro hay unos agitadores. Creo que hay 6 agitadores por cada uno de los tanques. Esos agitadores son para que la materia orgánica, como es en la entrada, no se vaya a sedimentar y se esté moviendo y pase a esta zona. ¿Por qué no hay parrillas? Porque es una zona que llaman de nitrificación y desnitrificación. Ahí ocurre un proceso de manejo de nitrógeno para que sea removido nitrógeno y se remueve mucho amoníaco. O sea, ese nitrógeno en forma de amoníaco. Por eso, encima de esa losa hay unos sistemas de control de olores que van a coger eso y lo van a tratar para que esos olores y esas cosas no se vayan al ambiente. Entonces aquí, con esto no permitimos que se sedimente el lodo para que haya, se ve eso como si estuviera en ebullición, pero no es ebullición, sino que es aire que está revolviendo
y fuera de eso le estamos metiendo el oxígeno disuelto para tener, que es el oxígeno que le vamos a entregar al río para que vuelva a haber vida. Aparte de que nos ayuda a flocular y a separar los sólidos suspendidos. Entonces, esa es la función de los tanques de aireación. Inicialmente, al principio del proceso, mientras las bacterias no existen o se están formando, de pronto lo vieron al principio de la operación, se generaron espumas muy grandes. Y a veces dentro del proceso nos toca de pronto disminuir también para poder manejar las espumas, para que no se den. Pero no es recomendable quitar el aire en los tanques, porque quitamos el aire, entonces van a haber sólidos que no van a flocular. ¿Y a dónde van a dar? Van a dar al río, porque quedaron en emulsión, quedaron ahí como si estuvieran en una solución y el agua nos va a salir más turbia. Aparte de eso, pues no va a haber suficiente oxígeno, entonces va a ser pobre el oxígeno que le vamos a entregar al río. Entonces no deben permanecer más o menos entre 0.5 y 1.5 el oxígeno disuelto que vamos a manejar. Ojalá por lados de 1.5. Pero dependiendo de las condiciones que estemos teniendo en los tanques, de pronto nos toca manejar concentraciones más pequeñas de oxígeno. El objetivo del tratamiento secundario es remover la DBO soluble que escapa del tratamiento primario. Las remociones se efectúan fundamentalmente por medio de procesos biológicos en donde se llevan a cabo reacciones similares a las que ocurrirían en una corriente receptora. Un tratamiento secundario puede remover del agua residual aproximadamente el 85% de la DBO y los sólidos suspendidos. En la planta del salitre, el tratamiento secundario se hace con el sistema de lodos activados. Ya les comenté anteriormente, ya como más especificado, este resumen. Entonces aquí tenemos un esquema de lo que es los lodos activados. Entonces el lodo proveniente de primario, los tanques de aireación, los tanques de sedimentación final, el lodo de retorno que hablábamos cuando vimos el diagrama inicial, y el soplador que nos está entrando el aire a los tanques de aireación. Tenemos un lodo de desecho, que es el mismo lodo de retorno como les dije ahora, o sea, el lodo es igual, pero tenemos que sacar uno para que no se envejezca, porque si se envejece, entonces se va a dañar el tratamiento y va a formar unas bacterias filamentosas que no son buenas, que son negativas, que no van a permitir que el flux sea bueno, no van a permitir que haya buena aireación, van a generar problemas en el proceso. Ya a nivel de laboratorio, de pronto más adelante, se van empapando de esto a nivel de proceso. Yo no soy procesista, entonces tengo algunos conocimientos superficiales de ese negocio, pero habrá otra persona que los pueda explicar mucho mejor. Aquí vemos más o menos una reacción química de lo que ocurre en el proceso. Tenemos alimento, que es la carga orgánica, le agregamos oxígeno, tenemos una cantidad de bacterias que van a concentrar CO2 y agua, y eso, al separar CO2 y el agua, es que se logra que haya floc, porque quitaron agua y CO2, y entonces permitieron que se aglomeraran partículas. Aquí vemos algunas bacterias
de las que se producen, unas son buenas y otras son malas, y a nivel de laboratorio, a nivel de microscopio, se pueden observar. Son animales vivos que se mueven. Aquí volvemos. Es muy importante manejar una relación adecuada del alimento que entra, que es la DO, contenida en el agua que viene de primario, con la masa bacteriana, o sea, los lodos de retorno. ¿Por qué volvemos con los lodos de retorno? O sea, los lodos de retorno es carga que pasó muy rápido por los tanques de aireación, las bacterias no pudieron asimilarla, no pudieron consumirla, y si nosotros la dejamos ir al efluente final o la separamos en otro tratamiento sin retornarla, entonces no va a quedar bien procesada y las bacterias se mueren de hambre. Eso es comida para las bacterias, entonces ellas se mueren de hambre, entonces el tratamiento se daña. Es por esto que no se puede dejar mucho tiempo un tanque de aireación sin ingreso de aire, que es sin ingreso de agua residual, porque no habría alimento para las bacterias, o sin retorno de lodos, por la misma situación. No son suficientes las bacterias para procesar todo el alimento que llega. Si se utiliza una relación F sobre M, que es comida sobre masa. Entonces tiene que haber los lodos que entran con el agua, la que está entrando nueva, los lodos de retorno que fueron los que pasaban muy rápido, y suficiente aire para que pueda darse el proceso. Características del agua después de un tratamiento secundario. pH 760 es un pH más o menos neutro, que es lo que necesitamos en unas buenas condiciones para el agua. La DECO, o sea, la demanda química de oxígeno, 185.51. Ya de pronto pueden mirar con la que vimos al principio en el influente. La DO5, que sería 34.60 miligramos por litro de oxígeno. Los óleos suspendidos, 60 miligramos por litro. Y vamos a tener una remoción de sólidos suspendidos del 94% y una remoción de DO del 91%. A esas condiciones podemos llegar. La norma está un poquito por debajo. Está, creo que es con 80% de sólidos suspendidos y un 85% de DO. Entonces, nosotros podemos conseguir condiciones por encima de la norma de acuerdo al diseño que se hizo de la planta. Lo que pasa es que eso es más plata, porque todo ese tratamiento cuesta billete. En el tratamiento secundario es un tanque, en este caso creo que tiene 57 metros de diámetro. Se van a decantar las partículas gruesas. El agua clarificada sale hacia el exterior. También vamos a tener un proceso de natas de lo que flota y vamos a tener un sistema para separar las natas y el agua clarificada que sale al río, ya con las condiciones que vimos anteriormente de sólidos suspendidos y de DO. En esos tanques tenemos unos sólidos de exceso y unos sólidos de retorno. Como vimos ahora, los sólidos de retorno son los que vuelven al tanque de aireación para que las bacterias no se mueran, y los lodos de exceso son los que van a los espesadores. Este tanque, por ser de un diámetro tan grande, enseguida lo vamos a ver, tiene dos motores y el puente es completo.
Ahí vemos más o menos el esquema de los tanques secundarios. Tenemos acá, tenemos unas cámaras de reparto, cada una para 4 tanques. Tenemos unos bombeos de lodos, tenemos uno acá y otro por aquí en este sector, que son lo que llaman RARWAS, donde tenemos unas bombas que manejan los lodos de retorno, que son las bombas grandes, y unas bombas más pequeñas que son las que manejan los lodos de exceso que van a los tanques espesadores. En este caso son bombas KSB, son bombas centrífugas, simplemente manejan tamaño en cuanto a motores y en cuanto a impulsores, en cuanto a cuerpo físico, pero son lo mismo que cualquier bomba pequeña que ustedes conocen y tienen los mismos elementos. Tiene su motor, su acople, sus ejes, su impulsor, su caracol, sus sellos mecánicos y sus sistemas de control. Los sistemas de control tradicionales que ustedes conocen siempre en las bombas, pues sistemas de control de nivel para que no se vaya a quedar en vacío. Un sistema de manejo del agua de sellos para que los sellos no se vayan a dañar. De pronto tiene RTDs en los motores para cuestiones de calentamiento, ya sea de rodamientos o del inducido. Tiene sistemas de vibraciones a veces cuando las bombas son muy grandes, para que si de pronto está vibrando, pues no se vaya a destruir la bomba, porque por vibración se puede destruir una bomba. ¿Y qué puede dar la vibración? Ejes desalineados, rodamientos malos, cavitación porque está trabajando en vacío. Pueden haber muchos inconvenientes para que se den ese tipo de cosas. Entonces, ahora viene la parte de desplazamiento. La parte de desplazamiento lo tenemos en mesas espesadoras. Perdón, no, aquí el desplazamiento lo tenemos solo en tanques. Las mesas despesadoras son las que van a deshidratar. Las mesas, sí, tenemos mesas despesadoras. Las tenemos centrífugas para deshidratación, sí. Estaba confundiendo con otra planta. Tenemos el lodo que recogimos de primario y secundario, lo llevamos a un tanque que le llamamos tanque de mezcla. En ese tanque de mezcla tenemos unos lodos más o menos de un 2% de sólidos. Y ese 2% de sólidos no es bueno en los digestores, porque no tiene suficiente comida para los 22 días que debe estar en el digestor. Entonces lo tenemos que espesar y lo llevamos más o menos a un 6% de sólidos. Para conseguir del 2 al 6% de sólidos lo llevamos a estas mesas espesadoras. De esas mesas que tenemos una banda que está girando, tenemos unas boquillas, tenemos un sistema de aire, tenemos agua limpia, entonces vamos a tener una cantidad de elementos de control. Vamos a tener un compresor que nos está metiendo aire allá, vamos a tener, como tenemos ejes, entonces tenemos rodamientos, como tenemos sistemas de transmisión, tenemos motores y tenemos reductores. Entonces es un equipo que tiene una cantidad de elementos que van a necesitar mantenimiento. Entonces, como les decía, aquí por lo menos vemos más o menos un planito y vemos un isométrico de lo que es la mesa. Ahí vemos ya pues algo donde están las partes de lo que es una mesa. Ya después ustedes lo miran con más cuidado y la función de lo que dijimos. Se define como eliminación de agua de exceso en el lodo. El propósito es reducir el volumen de lodo y así reducir los costos de procesos de tratamiento posteriores.
La petar salistre, el espesamiento está diseñado para efectuarse por medio de mesas espesadoras. Una concentración de 0.5 y 2 a llevarlo a una concentración entre 5 y 8. Lo que les decía de más o menos 6 es muy bueno en los digestores. Tenemos el polímero. Nosotros tenemos equipos de preparación de polímero, creo que ustedes allá también, porque eso es necesario para acabar de flocular. Nosotros floculamos en espesamiento y allá agregamos polímero también, en las mesas, porque ya por medios naturales, como fue en los tanques de aireación o como en los primarios, no podíamos aglomerar para después separar. Entonces, para eso tenemos el polímero. Entonces, los polímeros son moléculas de cadenas largas que poseen una carga positiva o negativa y atraen las partículas sólidas y coloidales para formar una partícula mayor y provocar una mejor sedimentación. Entonces, como pueden ver, el polímero es una masa inicialmente que sería y va buscando las moléculas y las va aglomerando y las junta para formar algo más grande que pueda sedimentar. Entonces forma el floc. Los hay aniónicos y catiónicos. Y eso depende mucho de cuál funciona mejor. Normalmente hacen pruebas con el uno y el otro, porque depende del tipo de sólidos que tengamos. Entonces hacen lo que llaman las pruebas de jarras, ustedes saben mejor de eso que yo, para escogerlo. Y lo mismo para la dosificación, porque normalmente es un material que es costoso. Entonces hay que tratar de consumir lo menos posible, pero que el proceso sí cumpla su función. Ahora viene la digestión anaeróbica. Una pregunta, el agua que sale de las mesas espesadoras, ¿esa agua dónde va? Esa agua normalmente va al alcantarillado y el alcantarillado va a cabeza de proceso otra vez. O sea, hay un tanque donde eso llega y ese tanque lo mandan bombeado a cabeza de proceso. Entonces la digestión anaeróbica es, como dice el nombre, es digerir en ausencia de aire. Entonces son unas bacterias diferentes a las que teníamos en los tanques de aireación, donde era lo contrario, con mucho aire. Igual que sucede en los otros, es para que se dé una reacción química, los carbonos, hidrógenos y oxígenos forman un lado gas metano, que son los carbonos y los hidrógenos. CH3 creo que es la fórmula. Y H2O, que es agua, entonces carbonos, hidrógenos, oxígenos. Y los lodos que quedan ahí ya orgánicos, que tienen diferentes elementos químicos orgánicos, que como les dije pueden ser abonos, se utilizan para cubrir taludes. Si lo llegamos a una sequedad, lo podemos utilizar para vías de comunicación como subbase, y como abonos orgánicos son muy buenos. Dentro del digestor, pues tenemos que tener un sistema de agitación para que el lodo no se sedimente. Entonces tenemos unos compresores y vamos a agitar con el mismo gas. Entonces el gas lo sacamos de allá y lo volvemos a meter inyectado, y es el que nos va a mantener un burbujeo interno de acuerdo a una distribución de unos tubos que tenemos internamente. Entonces, de acuerdo a esa distribución de esos tubos, no va a dejar que se sedimente el lodo, lo va a mantener
en una forma homogénea. Tenemos un grupo de bombas que están sacando lodo del digestor, lo pasan a través de un intercambiador para calentarlo y lo vuelven y lo entran al digestor. Tenemos otro grupo de bombas que están cogiendo del tanque de mezcla y nos están mandando lodo nuevo al digestor. Entonces, por un lado tenemos lodo nuevo para que las bacterias no salgan, vayan a morir de hambre. Por otro lado tenemos recirculación y calentamiento para que no se mueran, llamémoslo de frío, porque necesita para que la reacción química se dé entre 30 y 38 grados. Entonces tienen que estar calienticas. El lodo que llegó de afuera está sin calentamiento, entonces nos enfriaría eso en un momentico. Entonces por eso hacemos la recirculación y calentamiento. Eso no quiere decir que metemos el lodo a un digestor y lo dejamos ahí 20 o 22 días y lo dejamos quietecito solo en agitación y recirculación, no. El lodo estamos entrando continuamente lodo al digestor y estamos sacando continuamente lodo del digestor. ¿Cómo se hace ese fenómeno? ¿Alguien sabe? Sí, pero yo digo, ¿por qué sale el más caliente y el que más tiempo lleva y no el que acabamos de entrar? Primero porque el que entra es el que desplaza el que está adentro. No, por la temperatura. Entramos con el frío despejador, ¿sí o no? El que entra frío, ¿a dónde tiende a estar? Bajito, ¿cierto? Y el que está más caliente, encima. O sea, el que está más caliente, que tiene menos densidad, es el que sale por unas válvulas telescópicas. Y el que lleva más tiempo es el que está más caliente. Es que aquí se alimenta por debajo. Los digestores no están Es independiente. Lo alimente por debajo, por el medio, por encima y recircula de cualquiera de las partes. El más pesado se queda abajo y es el más frío. Y el otro de los calientes es el que sale. Es independiente de por dónde lo alimente, por dónde recircule, por dónde lo saque. Siempre lo va a sacar por encima. Pero ese es más o menos el mecanismo de funcionamiento. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos que eso funciona más o menos a unos 15 milibares de presión. Tiene su válvula de seguridad. De pronto se genera espuma. Entonces hay de pronto algún elemento químico que hay que adicionar allá. Puede tener agua de aspersión para eliminar las espumas. Entonces tendría algunas solenoides y eso para que cuando genere espumas, entonces abrir esos aspersores de agua. Tiene válvula de seguridad para que no se vaya a presurizar y no explote. Tiene en la línea de salida de gas, tiene unos sistemas para separar sedimentos y para separar grasas, para separar humedad. O sea, tiene unas trampas para que cuando el gas salga y llegue a los gasómetros, llegue lo más puro posible, aunque después va a tener un tratamiento de eliminación de sulfuros, silosanos y humedad. Pero tiene determinados elementos de control cada digestor. Entonces, las bombas de recirculación, las bombas que nos están sacando, las bombas que nos están alimentando, las válvulas de seguridad, el sistema de compresores y todo esto. Entonces, es otro mundo también. Ustedes ya saben más o menos qué contiene un compresor, ya sea de paleta, sea de émbolo, sea de turbina, sea de tornillo, en fin. Son elementos mecánicos que están en movimiento, tienen retenedores, tienen de pronto un reductor, tienen motores, ejes, todos los elementos constitutivos normales que van a necesitar mantenimiento.
Las válvulas de seguridad necesitan también estar siendo calibradas y revisadas. Eso tiene unos atrapallamas, porque si de pronto hay algún incendio, hay una llama por cualquier motivo, entonces ese atrapallamas va a generar un tapón, y ese tapón va a ahogar la llama. Entonces está saliendo el metano, se genera una llama y la llama trata de salir. Al tratar de salir la llama, eso pasa por como unas trampas. Eso es un elemento, un material que con la llama se funde, y al fundirse hace un tapón, y ese tapón ahoga la llama y no permite que se genere un incendio. Una vez el gas ya se formó y pasaron los 22 días, el lodo se saca y todo lo demás, el gas lo vamos pasando, el gas se está generando continuamente también, y lo vamos a llevar a los gasómetros. Los gasómetros también tienen sus sistemas de seguridad, sus válvulas de seguridad, unos compresores, y tiene su sistema de entradas, salidas. Y ese gas lo vamos a utilizar para generar energía, lo que les decía, más o menos el 30% del consumo de la planta. También tenemos las TEAs. En las TEAs, ¿qué vamos a hacer? El gas que no consumimos en los generadores, lo tenemos que quemar, porque es un gas nocivo para el ambiente. Es un problema de efecto invernadero. Ese CH3 es muy malo para el ambiente, entonces si lo quemamos, el CO2 que produce es menos dañino que el CH3. Entonces, por eso lo tenemos que quemar. Si no tenemos motogeneradores para aprovechar el gas, entonces nos obligan a quemarlo. Si el gas es de muy mala calidad y no nos funcionan los motogeneradores con ese gas por la mala calidad, entonces también lo quemamos. Entonces es normal que ahora, que de pronto no estamos teniendo generadores porque el gas no está muy bueno, entonces lo estamos quemando. Entonces para eso utilizamos las TEAs. Esos son unos quemadores con una cantidad de válvulas, eso tiene solenoides, tiene quemador, tiene chispas, tiene una cantidad de... es un proceso electromecánico que también requiere una cantidad de mantenimientos y de controles. Entonces, la digestión anaeróbica de las bacterias que no necesitan oxígeno transforman los elementos orgánicos presentes en lodo para convertirlo en un elemento inerte menos peligroso que el lodo. Este nuevo elemento toma el nombre de biosólido. O sea, ya no es lodo, ya no está activo. Entonces ya lo llamamos biosólido. El proceso genera gas metano, que se utiliza para producir energía, como les dije. Las baterías son muy delicadas y por eso deben mantener condiciones especiales, pH, temperatura y composición del lodo. Entonces, lo que nos digo, un pH más o menos neutro, una temperatura por encima de los 36 grados y la composición del lodo más o menos un 6% de sólidos, entre 6 y 8. Entonces ahí tenemos un esquema más o menos de lo que es el digestor. Aquí pues hay un digestor que es un sistema de agitación y es un huevo. En el sistema que nosotros tenemos acá son tanques cilíndricos de concreto y tienen internamente una cantidad de tuberías por donde entra el gas, como les dije, para que haga la homogenización. El gas que se va generando sale siempre por la parte de encima. Entonces tenemos una entrada y recirculación de lodo, que la recirculación
que nos lo está calentamiento, y una entrada de lodo fresco para que haya suficiente comida para las bacterias. El gas lo llevamos a unos motogeneradores y en ellos vamos a producir energía. Y sería más o menos el 30% del consumo de la planta, como les dije. En la deshidratación de los digeridos, usamos centrífugas deshidratadoras para retirar el exceso de agua y no tener que transportar agua a una disposición final de lodos. Elemento inerte menos peligroso que el lodo, o sea, el biosólido. Este biosólido puede tener diferentes usos industriales, tales como abono orgánico. Si se seca puede usarse para desplazar la arcilla como combustible para minerar energía. Entonces la centrífuga la utilizamos para deshidratar. Ustedes creo que no tienen centrífugas ahí en la fase 1. La centrífuga es un elemento que tiene dos cuerpos, un tornillo y un bowl. Y tiene dos motores. Un motor mueve el bowl y un motor mueve el tornillo. Y manejan una velocidad diferencial. Entonces le entramos lodo, le entramos polímero. Entonces, al entrar el lodo, el polímero es para ayudar a la floculación, para ayudar a que se forme propiamente el biosólido. Entonces, el bowl está girando más o menos a unas 3.000 revoluciones por minuto. Haga de cuenta una lavadora cuando está secando. Entonces el agua se va a la parte sólida, se va a las paredes y el agua recircula y va saliendo por el otro lado. Como tenemos una alimentación constante, entonces el lodo se acumula en las paredes. El tornillo tiene una velocidad diferencial un poquitico mayor y en el mismo sentido del bowl. Entonces el bowl está girando y el tornillo también, pero como el tornillo gira más rápido, entonces está haciendo que el lodo que se precipitó en las paredes salga. Y ya es un lodo deshidratado, porque ya le retiramos el agua, va a tener más o menos un 25 a un 28 de humedad, es decir, tiene 62 partes de agua y 28 de material seco. Eso queda con una consistencia como una arcilla con la que se hacen ladrillos, más o menos. Ustedes ya lo conocen porque ustedes también lo manejan allá. Pero esto es en centrífugas, que es un proceso más limpio, más rápido, más eficiente, pero son equipos demasiado costosos y que pueden sufrir desgaste, y que estos tornillos tienen unas pastillas de tungsteno para que el desgaste en la medida en que mueven el lodo no sea mucho. O sea, esas pastillas prácticamente no se desgastan. Cuando hay que cambiarlas porque se desprenden y se caen y se dañan. Y cuando una pastilla se desprende, empieza a rayar todo este bowl y hace unos daños de otro tipo. Si por cualquier motivo nosotros le metimos demasiado polímero o la relación polímero-lodo no es la adecuada, entonces no puede salir muy líquido o se puede solidificar demasiado de tal manera que todo esto se empaste y este tornillo se frene y que el bowl empiece a arrastrar el tornillo. Entonces el tornillo no tiene fuerza suficiente para sacar el lodo, entonces los dos van junticos. En ese caso toca quitar la alimentación y lavarla. Estas máquinas hay que lavarlas siempre que vamos a dar de alimentar lodo, porque si no las lavamos entre espacio de media y una hora, las paredes quedan con problemas y al arrancar hay un efecto que llaman de carga, que va a descompensar porque el lodo no queda bien repartido, entonces comienzan vibraciones.
Estas máquinas tienen protección por vibraciones, tienen sistemas de temperatura, tienen sistemas de manejo de lodo, de polímero, tienen válvulas por todas partes y, como les decía, tienen los dos motores. Algunos tienen transmisión directa, otros tienen transmisión por banda. Para llegar a esas revoluciones tienen algún equipo, es un reductor, pero en vez de reducir, aumenta las revoluciones. Entonces no es reductor, sino ampliador de revoluciones. Normalmente son engranajes planetarios. Son unas máquinas que son muy bonitas, muy funcionales, muy prácticas, muy limpias, como les dije, pero muy costosas. Ahora, lo otro es, ya eso fue lo que es respecto al proceso. Pero tenemos sistemas de servicio y sistemas para no tener problemas con la comunidad. Aquí no manejamos flores, ni una panadería, ni nada por el estilo, y no aguas residuales. Entonces necesitamos el sistema de control de olores. El objetivo es retirar del aire sustancias que producen el mal olor y así poderlo liberar a la atmósfera. La principal es el sulfuro de hidrógeno o H2S. Aquí, para tratar de los olores, se recolecta el aire oloroso en lugares claves, en pretratamiento biológico y en la parte de lodos. Y se hace pasar por un baño químico de hipoclorito de sodio en contracorriente en unas torres lavadoras. No es Kruger, creo que ustedes también tienen allá, ¿o no? Bueno, entonces tenemos unos ventiladores grandes. Entonces, ya vemos el esquema. Aquí en esta zona tenemos los ventiladores. Entonces ellos están trayendo en los desarenadores, por ejemplo, tienen una cubierta y por debajo de la cubierta hay unos tubos con unos difusores parecidos a los del aire acondicionado que están permitiendo la entrada del aire maloliente y estos ventiladores lo están chupando. Aquí podemos ver más o menos un esquema. Están chupando del canal de entrada. Este es el canal de entrada. Entonces cogen aire de lo que está entrando para que no se generen malos olores ahí. Cogen aire de todo el sistema donde está la cuchara bivalva, del sistema de rejas y de los tanques desarenadores. ¿Sí? Entonces todo este sistema lo está cogiendo con el ventilador, lo pasa a través de las torres lavadoras y lo descarga a la atmósfera limpio. Tiene unos tanquecitos a los lados que son de productos químicos. Uno contiene el hipoclorito que está recirculando en los scrubbers o en las torres lavadoras. Y otros son productos químicos para manejar el pH. O sea, si se acidifica, entonces hay que echarle soda para cuadrar el pH. Y si se pone básico, hay que echarle ácido sulfúrico para cuadrar el pH y subirlo. Entonces, para mantenerlo más o menos neutro. Y es una recirculación de hipoclorito. Con eso se forman los sulfuros. Entonces, periódicamente, cuando hacemos mantenimiento, tenemos que drenar un producto blanco que se forma, que vienen a ser como unos sulfatos. Esos sulfatos se precipitan y después de alguna manera pues los retiramos. Esto que tenemos por acá son unas entradas de aire falso. Para que ese aire falso ayude,
para que esto no trabaje en vacío, porque trataría de chupar el agua. Si no tenemos unas entradas de aire, entonces trataría de chupar el agua. Entonces, entra aire y sale aire. Esos mismos sistemas los vamos a tener en los expresadores, en la zona donde están las mesas expresadoras, dentro del salón, en la zona de centrífugas, y van a llegar a un sistema de estos igual para que se haga el mismo tratamiento. Entonces tenemos un sistema en pretratamiento y otro allá en la zona de lodos. En los tanques de aireación tenemos un sistema, que creo que no lo tengo aquí, que es con carbón activado. Es un ventilador que está cogiendo de la parte anóxica que les decía anteriormente, que ahí se genera H2S, entonces lo coge de ahí esa parte anóxica, lo pasa a través del filtro de carbón activado y ya lo despacha al ambiente libre de olores. El carbón activado es muy bueno para manejar el H2S, o sea, le quita el mal olor y saca aire limpio. Entonces, ya con esto terminamos. Pues me faltó hablar de otros procesos, de otras cosas. Aquí hay puentegrúas para manejar el sistema. Ya conocen ustedes los puentegrúas, los elementos que lo componen y ese tipo de cosas. Tenemos energía, que ya Alfonso de pronto les dará la capacitación de lo que es energía, la subestación, los centros de control de motores, las protecciones que hay y cómo funcionan y ese tipo de cosas. Tenemos sistema contra incendio, tenemos agua de planta que funciona con sistemas de bombas como en todas partes. Las bombas ya ustedes las conocen. Aquí hablamos básicamente del proceso, pero no es solo el proceso, sino, como les dije, los servicios auxiliares que son necesarios en todas partes. De todas maneras, por aquí yo voy a estar con ustedes y cualquier cosa que le ofrezca y yo pueda ayudar con mucho gusto.